hoje nessa manifestação para um futuro melhor para o Brasil. O Brasil sim está doente, mas está doente por pessoas doentes, pessoas ignorantes. Tirar um pouco da miséria que a gente está passando lá e a imigração que a gente está aqui fora. E outra, hospitais, educação. Gente, cadê nossas ruas, os buracos nas ruas do Brasil? Nosso país é um país milionário. Viemos aqui porque falar um pouco do protesto que está acontecendo no Brasil e é muito forte de estar aguentando tudo isso. Corremos aqui para a Europa para tentar um futuro melhor. O Brasil tem hoje um jargão que é um país rico e sem pobreza, mas é um país rico, um país milionário, mas com muita miséria. A carência na saúde, carência na educação, carência no transporte. É isso que nós estamos reivindicando, dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós só queremos que acabe isso, que acabe a corrupção e a injustiça e a indiferença social. Bueno, pues estamos en el 28J reivindicando una vez más la Mani y Tramaricabollo, los derechos LGTBI que faltan por conquistar todavía, tanto en Valencia como en todo el conjunto del Estado. Que no haya más discriminación y que eso de la sexualidad da igual, ¿no? Al fin y al cabo todos somos iguales. We want to be us. You can dance all night, but we want to stop to play tonight. La Asamblea Vecinal el pasado 18 de julio aprobó convocar por 110 votos a favor y ninguno en contra esta marcha a pie hasta el Ayuntamiento para pedir hoy el apoyo del Pleno Municipal para que no cierren definitivamente la escuela Taller y Traca sin poner encima de la mesa ninguna alternativa ni de formación, ni de empleo, ni de ocio creativo para nuestra juventud que está siendo abandonada por el gobierno del Consejo de la Generalitat Valenciana. Con un gran premio de Fórmula 1 se pueden sostener 20 años de escuela taller. Con un año después de las... Hoy se cumplen 7 años, 84 meses del accidente más grave y trágico de la historia del metro en España. El gobierno valenciano hoy mismo se vuelve a escudar en informes oficiales que avalan que la causa del accidente fue la velocidad. De nada nos sirve culparnos ni atormentarnos. Es momento de aprender. Aprender del valor del asociacionismo, que en nuestro caso nos dio voz, fuerza y valor cuando nos sentíamos muy débiles. Aprender y darnos cuenta de que la constancia, el esfuerzo y el coraje da frutos. El valor de la solidaridad que hoy estamos recibiendo en esta plaza, el valor de la solidaridad que nos dais. El valor de toda una sociedad unida que sabe decir basta, porque lo oímos muy a menudo y puede llegar a perder valor, pero es que juntos sí se puede. Si no promovemos el cambio, ¿quién lo hará?
elements fets amb materials reciclats. Utilitzem materials com la lona de camió o el polièster fet de botelles de plàstic reciclades. El nostre lema és reutilitzar, combinar i canvia, perquè el que juguem molt nosaltres és el que tens la possibilitat en les nostres bosses de canviar la tapa de la bolsa y cambiarle el aspecto exterior. Es un cambio también ukelele, es cambiar de modelo de negocio, es cambiar de forma de producir, es cambiar de mentalidad. Ukelele llevamos de actividad 6 meses y un proceso de maduración de casi un año antes. Pero bueno, vendiendo bolsos y creciendo poco a poco llevamos 6 meses. Ahora pues estamos en un periodo ya de maduración porque pues cubrimos nuestros gastos y ya vamos creciendo, vendiendo cada vez más en el extranjero y tenemos pues bolsos en bastantes sitios ya de Europa. La impressió i els dissenys i tot allò es fem nosaltres i s'imprimeix així. Per tant, bàsicament és una producció que se fa tot així a València ciutat, perquè també forma part de la sostenibilitat que nosaltres volem dur a terme. No només una sostenibilitat a nivell de material, sinó una sostenibilitat social. Que la sostenibilitat no està renyida amb les coses boniques i divertides. ¿A dónde están todos esos diners? Així, su majestad, el primer ministre, el secretari d'Estat, que no han pegat un palo a l'aulla, no se fan responsables de res. Això s'ha cobrat, ahí no n'hi ha problema. Ahí no n'hi ha problema. És que han robat en els bancs, és que han robat en la telefònica, entonces enseguida els donen un altre càrrec i a cobrar, i se retiren en 20, 30 o 40 milions d'euros. Mentira, i no se pot pagar. Però a qui volen enganyar? Ens prenen per gilipolles, tontos, ignorants, o què passa així? És el que passa en la vida. Mos prenen el pèl i damunt volen que se regam. Damunt volen que no digueu aquestes expressions de fill de puta i me caga en la mare que l'ha parit. No aneu a casa del secretari i tal, perquè els fills estan allí i s'assusten, cabrons. I és que no tenen pa menjar i els que els tiren de sa casa, a això sí que pot anar la policia i treure els expentes? Amigo, collons, hasta una rica.